tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Mis hermanos, cuando Dios le preguntó a Jonás si tenía derecho a estar enojado, no se registró ninguna respuesta de Jonás. A menudo los cristianos actuamos de esta manera. Nos enojamos cuando no nos parece algo, cuando las cosas no se hacen a nuestra manera. Nos cuesta muchas veces obedecer y en muchos casos el silencio hacia Dios es notable. Hay expresiones donde se culpa hasta a Dios de la situación que se vive y donde se evidencia la falta de oración, de búsqueda a Dios, se alejan, toman distancia, actúan según su humanidad. Quizás hemos pasado por eso, mis hermanos. No puedo juzgar a Jonás, no puedo juzgar a ningún hermano. Soy Jonás. Somos ese hombre caprichoso que creemos que sabemos todo. Somos indolentes por el prójimo. Nos falta aprender a perdonar. Nos falta dejar el orgullo. Nos falta tener compasión por nuestros hermanos. Nos falta ser más benignos unos con otros. Realmente no hay una sola razón para dar este devocional con una posición de superioridad si sé que soy igual o hasta peor que Jonás, mis hermanos. He titulado este devocional La sombra de una gracia mayor. La sombra de una gracia mayor. Dice el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Jonás salió de la ciudad y se ubicó al oriente de Nínive, en un lugar estratégico desde donde pudiera observar lo que sucedería. Aunque Dios había decidido no destruir la ciudad debido al arrepentimiento de sus habitantes, el profeta parece albergar la esperanza de que aquel arrepentimiento fuera insuficiente y que finalmente el juicio divino se ejecutara. Quizás pensaba que los ninivitas volverían a sus antiguas prácticas pecaminosas o que Dios reconsideraría su decisión y retomaría su propósito inicial de castigarlos. Tal vez incluso esperaba precisar una manifestación espectacular de la justicia de Dios, como fuego descendiendo del cielo sobre la ciudad. Por esta razón se estableció fuera de Nínive, no solo para tener una visión privilegiada de los acontecimientos, sino también para protegerse en caso de que el juicio llegara. La actitud de Jonás revela que a pesar de haber sido testigo de la misericordia de Dios, su corazón aún deseaba ver el castigo sobre aquellos a quienes Dios había decidido perdonar. Mis hermanos, entonces tenemos a un Jonás que descarta la pregunta de Dios primeramente y segundo que sale de Nínive y medita encima de una colina cercana esperando a que Dios reniegue de su misericordia y destruya la ciudad. Esta actitud que mostramos de falta de compasión, de misericordia por los que demuestran arrepentimiento, es como si tuviera que tener nuestra aprobación. Esa actitud de Jonás también la vemos en el Nuevo Testamento. Recordemos el pasaje del Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15 versículos 25 al 30 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados. Le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. El hermano mayor se enoja porque el padre muestra gracia al hijo rebelde. No comparte la alegría del padre por el arrepentimiento. Vemos, mis hermanos, que ambos son creyentes,
tanto Jonás como este hijo mayor, que conocen a Dios, pero se resisten a extender la misma misericordia que ellos han recibido. Dice, y se hizo, el versículo continúa diciendo, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Es muy particular que cuando nos sentimos mal buscamos un refugio, construimos enramadas donde nadie nos moleste, donde podamos esperar que se haga lo que pensamos. Recordemos a Elías, después de una gran victoria espiritual se apartó al desierto, se sentó bajo la sombra de un árbol y expresó su frustración y desaliento. Dice el Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pensamos primeramente en estar cómodos, en nuestra paz, y no está mal buscar sombra, refugio, descanso. Lo malo, mis hermanos, es la intención que guarda nuestros corazones, lo que guardamos en el corazón cuando hacemos este tipo de cosas. Mis hermanos, y muchas veces buscamos seguridad, comodidad o satisfacción en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas, cuando Dios quiere enseñarnos a depender de su provisión. Después de que toda una ciudad se arrepintiera, Jonás no se quedó para disipular, enseñar o celebrar la misericordia de Dios. En lugar de ello, se retiró a observar. Considero, mis hermanos, que aquí debemos examinar el trabajo que prestamos para el Señor, que no sea solamente algo para salir del paso, porque es posible estar cerca de la obra de Dios sin compartir el corazón de Dios. El profeta permaneció allí hasta ver qué acontecía en la ciudad. Su mirada seguía puesta en un posible juicio, no en la gracia que Dios ya había manifestado. Podemos caer en el error de esperar que Dios actúe conforme a nuestros deseos en lugar de someternos a su voluntad. Jonás construyó una enramada para protegerse del sol, aunque no hay nada malo en buscar refugio. El texto contrasta posteriormente con la protección limitada de la enramada hecha por Jonás, con la planta que Dios preparó soberanamente para darle una sombra mejor. Y el versículo nos lo muestra, dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Sin embargo, mis hermanos, Dios se compadece de Jonás y le envía una planta para que le dé sombra en los días calurosos. Se nos dice que aliviaba su malestar, pero esa misma frase también puede significar sálvalo del mal. Dios está usando una planta para exponer el odio del corazón de Jonás, que llama mala la misericordia de Dios. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Así como Dios preparó un gran pez para tragarse a Jonás, ahora él preparó una planta particular para dar refugio a Jonás mientras esperaba, esperanzado, a que la ciudad fuera destruida. Así es Dios con sus hijos, aun cuando nuestro actuar no muestra su gloria, Él permanece fiel mostrándonos su misericordia y amor, cuidándonos y proveyendo nuestras necesidades. En Él, mis hermanos, estamos seguros. El salmista lo expresó en varias ocasiones. En esta tierra donde el sol puede ser opresor y peligroso, una sombra, una sombra se comprendía como una metáfora de cuidado y protección, y el salmista en el Salmo 91:1, por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El Salmo 63, versículo 7 dice: porque has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas me regocijaré. El Salmo 121, versículo 5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Me causó curiosidad ver cómo Dios muestra su gracia y misericordia con esta rama de calabacera. Dice el versículo: para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Realmente
su gracia es mayor. La sombra le permitía reflejar la gracia de Dios en ese momento. Jonás no merecía la calabacera como nosotros no merecíamos la salvación. Efesios 2:8 nos dice, por gracia sois salvos. Tito 3:4 al 5 dice, por su misericordia nos salvó. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 nos muestran, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Jonás estaba sentado bajo la sombra de Cristo. Como dice Cantares 2:3, bajo la sombra del deseado me sentaré. Y Jonás se alegró grandemente. El versículo continúa diciéndonos, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Esta es la primera vez que encontramos a Jonás feliz. Estaba complacido porque finalmente, después de toda la compasión de Dios por otras personas, Dios finalmente estaba haciendo algo por él. ¿Egoísta? Preguntémonos, mis hermanos, por supuesto que lo era. Y mezquino también. Podríamos decir que la felicidad de Jonás era tan carnal como su ira. Ambos tenían que ver solo con el yo, pero finalmente leemos que Jonás es feliz. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo tan feliz? ¿Qué lo hizo tan feliz? Dios hizo crecer una planta sobre Jonás para darle sombra del sol abrasador, un pequeño placer y descanso en lo que podría decirse que han sido unas semanas difíciles. El arrepentimiento de los ninivitas ciertamente no lo hizo feliz, pero una planta que crecía así, para Jonás, es un consuelo temporal, además de una señal de que Dios todavía se preocupaba por él, lo cual es cierto. Por supuesto, mis hermanos, nunca subestimemos la capacidad de Dios para bendecir en un momento en el que no lo esperamos ni lo merecemos. Su fidelidad y amor nos sorprenden, pero Dios tenía un segundo propósito en mente. No se trataba solo de consuelo temporal. El más importante aún, se trataba de que Jonás aprendiera principios eternos. Estaba en ese momento desarrollando una lección muy práctica con Jonás. Y muchas veces nos alegramos por cosas materiales y descuidamos las verdaderas alegrías. Pensaba en la casa de mis padres. Mi padre y mi hermano no son creyentes. Y a pesar de que quizás en mi casa, en mi familia que Dios me ha regalado, nos ha ido bien, no hay mayor felicidad que verlos arrepentidos y transformados por Cristo. Pensaba en aquellos que se sienten como Jonás, porque quizás el dolor que les han causado es grande y no creen en el arrepentimiento de aquellas personas que les causó el daño. Sé que no es fácil, mis hermanos. Jonás le predicaba a los asirios, un pueblo muy cruel. El resentimiento, tristeza, impotencia, quizás hasta odio que sentía Jonás le generaron todos los sentimientos que se describen. Jonás ya estaba cansado, solo quería juicio sobre ese pueblo. Y quizás así están muchos. Pensaba en muchos hogares donde los esposos pelean, quieren separarse y están cansados por el mal comportamiento de su esposa o su esposo. Creo que somos egoístas. También pensamos solo en el daño causado, en los errores del pasado, en los pecados cometidos. Así, eso se ha pasado. Y pensaba y meditaba mucho, como les decía, en la casa de mis padres, en mi madre, que quizás su corazón dolido por los errores de papá, pero también pensaba en mi papá y la necesidad que tiene de Cristo. Y así, mis hermanos, muchos hermanos dolidos, muchos familiares, quizás muchos amigos que se generaron discordias, peleas, que nos alegramos más, mis hermanos, a veces por una victoria de la selección Colombia, que realmente por la necesidad que ellos tienen de Cristo, por el acercamiento que ellos muestran a Cristo para que sean salvos.
No olvidemos, mis hermanos, que lo más importante, su gracia se ha hecho visible para con nosotros. Pero lo más importante es el arrepentimiento y la salvación de aquellos a los que hemos podido compartir el Evangelio. Jonás revela la dureza del corazón humano. Cristo revela el corazón compasivo de Dios. Donde Jonás esperaba fuego, Jesús derramó lágrimas. Donde Jonás se aisló de la ciudad, Jesús entró en ella para entregar su vida. No hay duda, estamos bajo la sombra de una gracia mayor. Estamos bajo la sombra de una gracia mayor. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No solo cuando estemos en la sombra. Siempre dice, regocijaos en el Señor siempre. Filipenses capítulo 4, versículos 12 al 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo me gusta mucho porque es aprender, mis hermanos, a estar alegres, regocijados, agradecidos con Dios en todo tiempo, en los momentos de escasez, en los momentos de abundancia, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, pero aún también cuando estamos a la sombra de Cristo. Mis hermanos, algunas aplicaciones ya para terminar. Lo primero, que examinemos si nuestro corazón se alegra por lo que se alegra Dios o por la voluntad de Dios. Jonás se alegró grandemente por una planta que le daba comodidad, pero no se alegró por una ciudad entera que se había arrepentido. Nosotros también debemos preguntarnos, ¿qué produce más gozo en nuestro corazón? ¿Las bendiciones temporales o ver a las personas acercarse a Cristo? Que nuestro mayor gozo sea la obra de Dios en la vida de los demás. Lucas 15:10 dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aprendamos a descansar bajo la sombra de la gracia de Dios, mis hermanos. Jonás construyó su propia enramada, pero la verdadera provisión vino de Dios. Y muchas veces buscamos refugio en nuestras fuerzas, nuestro razonamiento o nuestras emociones, cuando Dios nos llama a descansar en Él. La misma gracia que sostuvo a Jonás es la misma que hoy nos sostiene a nosotros. Como dice el Salmo 91:1 que leímos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tercero, mis hermanos, extendamos la misma misericordia que hemos recibido. Jonás había experimentado la misericordia de Dios en el vientre del pez, pero le costaba verla sobre los ninivitas. De la misma manera, no podemos olvidar que nosotros también fuimos alcanzados por una gracia inmerecida. Si Dios tuvo paciencia con nosotros, debemos aprender a mostrar compasión, perdón y esperanza hacia aquellos que aún necesitan de Cristo. Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya para terminar, mis hermanos, que nunca olvidemos que vivimos bajo la sombra de una gracia mayor, la gracia de Cristo que nos alcanzó cuando no la merecíamos y que hoy nos llama a reflejarla a los demás. Amén. Este ha sido el devocional de esta mañana, mis hermanos. Espero Dios haya hablado a sus vidas como siempre lo hace y como habló la mía. Dios los bendiga, mis hermanos.